Buen día, estimados alumnos. Vamos a ver hoy lo que es el tema del intestino medio y sus anomalías. Ya en el tema anterior pudimos ver todo lo que está relacionado al intestino anterior. Vamos a ver ahora lo que es el intestino medio y nombrar los derivados del intestino medio. Vamos a conocer lo que es la formación del asa intestinal primitiva, lo que es la importancia de la arteria mesentérica superior en lo que es la rotación de esta asa para la formación del intestino medio. Vamos a explicar la rotación de la asa intestinal primitiva, eh, las causas que conllevan a la formación de la hernia umbilical fisiológica. Y no solamente eso, sino también las fechas en las que aparece la hernia umbilical fisiológica y la fecha o la semana en que se presenta la involución de estas asas intestinales de nuevo a la cavidad abdominal. Vamos a conocer también lo que es la posición definitiva de los derivados de las ramas craneal y caudal de la asa intestinal primitiva y por último lo que son las malformaciones más comunes del intestino medio. Bueno, aquí tenemos un corte sagital de un embrión de unas 4 semanas donde podemos ver lo que es el intestino anterior, lo que vamos a ver ahorita que es el intestino medio, su asa del intestino medio y el intestino posterior. En este tema solamente vamos a desarrollar lo que es el intestino medio. El intestino medio pues comienza en el punto exacto donde el conducto colédoco penetra o se introduce dentro del duodeno, lo que es el intestino anterior. Entonces, a partir de esa inserción, digamos, distal del colédoco en el duodeno, comenzaría el intestino medio y culmina en la unión de los 2 tercios proximales con el tercio distal del colon transverso. Esos son los límites como tal del intestino medio. Aquí podemos observar lo que es el esbozo hepático, donde se iniciaría el intestino medio. También tenemos el vestíbulo intestinal posterior y aquí tenemos lo que es el conducto vitelino. Aunque no se ve en esta imagen, el asa del intestino medio lleva en su centro la arteria mesentérica superior, que es importantísima porque al estar en el centro de esta asa va a ser como el punto de apoyo o pivote donde va a rotar o sobre la cual va a rotar esa asa intestinal. Por lo tanto es muy importante la ubicación de la arteria mesentérica superior. Y bueno, este intestino medio se une o queda suspendido en la cavidad abdominal del embrión, unida, digamos que hacia la cavidad o la pared posterior a través de un pequeño mesenterio, un mesenterio corto, y por la parte delantera se une o se comunica con el saco vitelino a través de el conducto vitelino. Entonces, eso más que todo son algunas generalidades, lo que es la ubicación del intestino medio. Podemos ver aquí en esta imagen lo que es el intestino medio y vamos a ver los derivados entonces del intestino medio. El asa primitiva tiene entonces lo que es una rama craneal y una rama caudal. El intestino medio se caracteriza por el rápido crecimiento, su elongación, el crecimiento tanto del tubo intestinal como de su mesenterio. Lo que es la rama craneal o ascendente tiende a crecer más rápido que la rama caudal. Ese crecimiento hace como aumenta tan rápido y crece tan rápido, se va elongando, va haciendo elongaciones o se va como enrollando sobre sí misma y entonces empieza a aumentar mucho el volumen de la rama ascendente o la rama craneal. A lo que va aumentando ese volumen no cabe ya en la cavidad abdominal y empieza a tratar de salirse, digamos, hacia el conducto umbilical. En lo que se va formando, pues bueno, esa rama superior va a tener lo que son sus derivados. En este caso va a ser la porción, en su porción craneal, el resto de la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Recuerden que en el intestino anterior se vio que el intestino anterior formaba la primera porción del duodeno. Aquí en el intestino medio, la rama craneal va a formar la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, va a formar el yeyuno y la parte proximal, digámoslo así, del ilion. En la rama caudal, entonces la rama caudal empieza a formar lo que es el ciego, al lado del ciego pues el apéndice vermicular, también el colon ascendente y 2 tercios derechos del colon transverso.
Esas son digamos, esos son lo que se va a desarrollar al final de las dos asas del tubo digestivo primitivo. Entonces recuerde muy bien, son preguntas de examen, lo que va son derivados de la rama craneal y derivados de la rama caudal del tubo intestinal primitivo, del asa sobre todo, ¿no? Vamos aquí a ver otra imagen donde podemos apreciar en otro corte el asa del intestino medio, lo que tenemos acá, intestino medio, delimitado por supuesto por el intestino anterior. Aquí tenemos ese intestino anterior. Detrás del intestino anterior tenemos una arteria. Recuerden, ya repasando cuál es la arteria que irriga al intestino anterior, pues el tronco celíaco. Veremos entonces que todo el intestino medio estará irrigado por la arteria mesentérica superior. En su totalidad, el intestino medio es irrigado por la arteria mesentérica superior. Y aquí vemos también un dibujo de lo que vamos a desarrollar en otro tema, que es el intestino posterior, irrigado por la arteria mesentérica inferior. Entonces, bueno, tronco celíaco, el asa como tal intestinal primitiva, arteria mesentérica superior, y abajo, en el intestino posterior, la arteria mesentérica inferior. Lo que les comenté en la lámina anterior, el asa tiene como eje la arteria mesentérica superior, y cuando empieza la rotación, precisamente rota porque hace eje en esa arteria mesentérica superior y digamos que apoyada o guiada por el conducto vitelino también. Vamos a ver entonces lo que es la primera rotación del asa intestinal primitiva. Les estaba comentando que cuando se va desarrollando el asa, al no caber, digamos, en la cavidad abdominal, va protruyendo un poquito hacia lo que es el celoma extraembrionario, hacia el conducto umbilical, y en ese protruir, pues va girando. La rotación es muy importante que conozcamos, la rotación del asa primitiva. Si nosotros miráramos esta asa así de frente, vamos a conseguir más o menos esta imagen. Si lo vemos de frente, veríamos que se va a producir una rotación en contra de las agujas del reloj. ¿Okay? Si miramos de frente, vamos a ver que entonces la rotación sería en sentido antihorario, donde el asa craneal giraría hacia la derecha y hacia abajo, y la rama caudal giraría hacia la izquierda y hacia arriba. Esto sería más o menos lo que sería la primera rotación del asa intestinal. Debemos saber que la rotación completa del asa intestinal es de 270 grados, pero la primera rotación es de 90 grados, que sería esta que vamos a observar aquí en este punto. Se hace entonces la rotación, se alarga demasiado esa asa, sigue permaneciendo delgada, pero lo que va creciendo se va, digamos que enrollando sobre sí misma, va haciendo sus curvaturas y empieza a elongarse. La rama caudal crece en menor velocidad, crece discretamente y presenta un pequeño engrosamiento muy importante en su estructura, que es lo que va a ser el ciego, ¿no? Vamos a verlo más adelante como un abultamiento que es el ciego. Y es lo primero que empieza a aparecer en esa rama caudal. Vamos a ver entonces aquí dice rama cefálica, vamos a ver aquí la rama caudal y se produce ese giro de 90 grados, una rotación de 90 grados, apoyada, digamos, como pivote, como eje de la arteria mesentérica superior. Y el conducto vitelino gira entonces hacia la izquierda, la rama craneal hacia la derecha, perdón, y hacia abajo, y la rama caudal se dirigiría hacia la izquierda y hacia arriba. Vemos aquí esta imagen cómo se produciría la rama craneal y la rama caudal, cómo se van dirigiendo hacia el lado en sentido antihorario. Aquí vemos entonces esta primera rotación, la rama craneal del asa intestinal se dirigió entonces hacia abajo y hacia la derecha, y la rama caudal sube, se dirige hacia la izquierda y hacia arriba, genera como tal esa rotación de 90 grados antihorario, ¿sí? Esta es originalmente y se va produciendo este giro hasta que queda así definitivamente, solamente 90 grados que giraron y quedó en esta posición. Hacia la rama cefálica quedaría hacia la derecha y la rama caudal quedaría hacia la izquierda, ¿sí? En ese mismo momento se está produciendo lo que es el brote secal. El brote secal es el esbozo de lo que va a ser más adelante el ciego,
y del brote secal, pues también donde vamos a observar también la salida de lo que es el apéndice, ¿no? Aquí tenemos entonces lo que es la formación de la hernia umbilical fisiológica. A medida que va creciendo el asa, sobre todo el asa cefálica, va desarrollándose, creciendo, elongándose, pues no cabe dentro de lo que es la capacidad abdominal. Y la capacidad se hace pequeña, ¿por qué? Porque el hígado está en pleno crecimiento, el hígado está bastante agrandado y al no caber, digamos, el asa o todo este intestino dentro de la cavidad abdominal, busca dónde salir y busca hacia dónde, hacia el ombligo, hacia el conducto umbilical, hacia lo que es la cavidad celómica. Y entonces va protruyendo, digamos, estas vísceras hacia el conducto umbilical. Y eso es lo que se empieza a ver como un abultamiento y se conoce como la hernia umbilical fisiológica. A medida que estas asas van creciendo y se van introduciendo dentro del conducto umbilical, pues va haciendo la rotación. Y no para esa rotación, inclusive cuando las asas vuelven a involucionar hacia el abdomen, pues sigue esa rotación. Recuerden que es una rotación total de 270 grados y apenas llevamos 90 grados en esa rotación que ya vimos en el punto anterior. Aquí vemos entonces cómo se genera entonces una rotación de 90 grados y protruyen hacia el conducto umbilical. La segunda rotación de las asas es en el regreso, en el retorno de esa contenido intestinal que está en la cavidad umbilical, regresan a la cavidad abdominal. ¿Por qué sucede este regreso? Pues por varias causas. Una es por la disminución de crecimiento, ¿sí? Deja de crecer el hígado, disminuye el crecimiento del hígado, desaparece lo que es el riñón mesonéfrico, va habiendo una atrofia, involución del riñón mesonéfrico y definitivamente por crecimiento embrionario va aumentando la capacidad abdominal del embrión. Al que aumenta esta capacidad abdominal, pues las asas regresan y regresan manteniendo esa rotación antihoraria en 90 grados más. Vamos a ver primero estos 90 grados. Eso sucede, la involución, a partir de las 10 semanas. Entonces vamos a recordar, la hernia umbilical fisiológica se inicia a la sexta semana, empieza a salir las vísceras hacia el intestino, hacia el conducto umbilical a la sexta semana y comienza la involución, siguiendo la rotación, comienza la involución hacia el abdomen, hacia la cavidad abdominal, aproximadamente a la semana 10. En esa involución sigue rotando, donde podemos ver que al final se va a observar en esa rotación de 90 grados más como lo primero que va a regresar es la parte del yeyuno, de la asa elongada. Se regresa primero el yeyuno y el intestino que va ingresando se va ubicando del lado izquierdo de la cavidad abdominal y las demás vísceras, las demás asas que van entrando se van ubicando en el centro, se van ubicando hacia la derecha y lo último que llega es la parte, digamos, de lo que va a ser colon, que ingresa ya lo que es el brote secal hacia el lado derecho. Al quedar hacia el lado derecho, pues se va a ubicar en la parte superior derecha, a nivel del borde inferior del hígado, aquí donde quedaría el brote secal. Pero vamos a ver entonces cómo sería esta rotación. Tenemos entonces la rama craneal, que es la primera en ingresar, la parte del yeyuno, ingresa al abdomen y se va ubicando ¿dónde? Hacia la parte izquierda. Luego van ingresando las demás vísceras, el brote secal es el último en regresar, el brote secal, y al regresar va a quedar ubicado entonces en esa rotación de 90 grados, va a quedar ubicado en la región hepática o por debajo del hígado. Son 90 grados igual antihorario, se va a generar entonces, recuerda como quedamos aquí en la primera rotación, cuando se formaba la hernia umbilical fisiológica, y ahora vamos a ver la segunda rotación. ¿Cómo se ubica entonces en estos 90 grados más? La rama craneal quedó ahora hacia abajo, la rama caudal hacia arriba, y se genera entonces otros 90 antihorario para culminar en los 270 grados. ¿Cuál es esta última rotación? Donde el brote secal que estaba debajo del ángulo hepático desciende hacia la fosa ilíaca derecha, y ahí es donde va a quedar en su posición definitiva, son los últimos 90 grados antihorario del asa. Entonces vimos primero 90 grados en la hernia umbilical fisiológica,
90 grados más en el retorno donde el brote secal queda debajo del borde hepático derecho y los últimos 90 grados donde se desciende hasta la fosa ilíaca inferior. Y esa es más o menos la posición definitiva que va a obtener el asa intestinal, ¿no? Esa es la segunda rotación. Ya definitivamente queda entonces la rama craneal y caudal en sus posiciones definitivas. 270 grados en total, 90 primero, 90 después y los últimos 90 en sentido antihorario. El brote secal entonces, prácticamente la única diferencia que hay en estos últimos 90 grados es el descenso del brote secal del ángulo hepático hacia la fosa ilíaca derecha. A medida que va descendiendo, el brote secal va formando, se va dilatando ese esbozo de lo que es el apéndice y va formando ese alargamiento del apéndice, y en su descenso muchas veces ese apéndice va a quedar por detrás del ciego, y es lo que se conocen con algunos casos de apéndices retrosecales, que es dificulta un poquito el diagnóstico de las apendicitis, porque no da el dolor característico hacia la fosa ilíaca derecha, sino que irradia un poquito el dolor hacia la parte posterior, y eso pues, puede confundir un poquito en el diagnóstico de una apendicitis. Bueno, aquí tenemos entonces la vista anterior de las asas después de regresar a la cavidad abdominal. Como en A, lo único que nos está diciendo que en B vemos la diferencia del descenso hacia la fosa ilíaca derecha del ciego y el apéndice. Ahora vamos a ver algunas de las anomalías que se pueden presentar en esta formación del intestino medio. Vamos a ver lo que es la fístula umbilical, el divertículo de Meckel, el enteroquistoma, el seno umbilical, el ciego subhepático, gastrosquisis, hernia umbilical congénita y onfalocele. Podemos apreciar aquí, por ejemplo, lo que es cuando el conducto vitelino se mantiene se mantiene la luz en todo su trayecto y hace una comunicación entre el intestino y la pared abdominal, y entonces eso se empieza a apreciar a nivel del ombligo, de la pared abdominal, pues contenido intestinal o heces o contenido intestinal que sale hacia la pared abdominal como tal, por comunicación directa del intestino con el exterior, ¿no? Eso pues se produce por una persistencia como tal del conducto vitelino. El divertículo de Meckel es que en esa persistencia del conducto vitelino se forma solamente un saco a nivel del intestino que normalmente no es muy problemático, muchas personas pueden tenerlo sin ninguna complicación, pero hay algunos casos donde el divertículo de Meckel tiene tejido pancreático ectópico o tejido gástrico ectópico, es decir, que no va allí, simplemente se sembró ahí células pancreáticas o células gástricas, y al generar sus ácidos, pues pueden producir una rotura, una ulceración, y entonces eso va a generar, pues, por supuesto, problemas graves a nivel por úlceras como tal en el intestino. El divertículo de Meckel, aquí tenemos, por ejemplo, cómo fue resuelto el divertículo de Meckel, que es como un saco. Se cortan los dos extremos y se unen los dos extremos y queda solucionado. Aquí está ya suturado, y cómo se extrajo el pedacito de intestino junto con el divertículo de Meckel postquirúrgico, ¿no? Aquí tenemos una imagen real de una divertículo de Meckel donde se supone que se corta por los bordes y se vuelven a unir los dos extremos del intestino. El enteroquistoma es igual cuando hay una persistencia del conducto vitelino, pero solamente unido a la pared abdominal a través de una rama fibrosa, pero se forma entonces un quiste en contacto como tal con el intestino, y pues también se resuelven quirúrgicamente. Y la otra posibilidad de esa persistencia de conducto vitelino es que se forma como tal una rama fibrosa, solamente una rama fibrosa sin comunicación como tal, sin luz, pero que forma una banda fibrosa que es el peligroso en el sentido de que las asas intestinales se pueden enrollar sobre esa asa fibrosa, sobre esa banda fibrosa, y puede producir inclusive necrosis o por daño de la circulación de las asas intestinales, y puede ser muy peligroso por estar interrumpiendo como tal la comunicación por dentro de la cavidad.
Otro es el ciego subhepático. En este caso, el ciego no hace su última rotación. No hace su rotación, sino los primeros 90 grados. Entonces, al final, el colon crece hasta la fosa ilíaca, no crece, perdón, hasta la fosa ilíaca derecha. Y en consecuencia, el ciego y el apéndice quedan situados por debajo del hígado. No hace ese último descenso, ¿recuerdas? Desde el borde hepático hacia la fosa ilíaca, sino que se quedó ahí, formando entonces un ciego subhepático. La otra patología es la gastrosquisis. La gastrosquisis es donde protruye el intestino a través de la pared abdominal. Y entonces ese intestino va a estar en contacto directo con el líquido amniótico. Y entonces genera pues daño porque está expuesto ante el pH, digamos, el líquido amniótico y genera siempre su irritación y su daño. Eso es lo que se ve, intestino como tal expuesto, sin tener nada que lo cubra, sin tener membrana amniótica, sin tener peritoneo ni nada, queda expuesto en la cavidad amniótica. Eso se puede apreciar por ecografía y ya una vez que está diagnosticado ecográficamente, pues se sabe ya cuando nace el bebé que debe nacer por cesárea, se debe estar pendiente inmediatamente cuando nace el bebé, se cubre con gasas húmedas. Y bueno, cirugía pediátrica está al pendiente para en las siguientes horas hacer la cirugía de reconstrucción digamos, de esa pared abdominal e introducción del intestino a la cavidad abdominal. El otro, aquí vemos, fíjate, cómo se salen las vísceras, el intestino completamente y se debe cubrir y inmediatamente cirugía pediátrica vuelve a introducir eso. En verdad tiene por lo general tiene una mejor pronóstico que otras patologías como la que vamos a ver acá. El onfalocele es como una herniación que sale de la base del ombligo. Por lo general es del lado derecho del ombligo y se salen las vísceras. Como sale como a través de la cavidad umbilical, pues va cubierta de amnios y va cubierta de peritoneo. Lo único es que, claro, es una patología que no solamente sale intestino, sino puede salir hígado, puede salir estómago, vaso, bueno, muchas vísceras y el pronóstico no es muy bueno. A pesar de que se supone que está cubierto por amnios y pareciera que es más fácil y menos problemática la introducción de esos tejidos, el onfalocele está muy relacionado con otro tipo de malformaciones congénitas y de trastornos genéticos relacionados con trastornos cardíacos severos y de otro tipo, y entonces la mortalidad es bastante alta en este tipo de patologías, es bastante alta, mientras que en la gastrosquisis, a pesar de que se ve que están también expuestos los intestinos, ni siquiera estando cubiertos por ninguna membrana, pues la mortalidad es menor en vista de que por lo general no está relacionado con otras malformaciones congénitas, ¿sí? Aquí tenemos entonces la hernia umbilical congénita, simplemente igual una protrusión a través del ombligo por deficiencia en el cierre del ombligo y sale cubierto por amnios y cubierto por piel inclusive, parte de lo que es cavidad, contenido intestinal. Y tenemos una hernia muy evidente a nivel del ombligo, ¿sí? También, pues bueno, no será de emergencia, pero tiende a hacerse también pronto su cirugía por cirugía pediátrica. Hay otras patologías, como es en lo que es la rotación del intestino. Hay la rotación donde se hace solamente los primeros 90 grados y entonces es lo que se llama colon, los intestinos a lo que van involucionando se van quedando entonces lo que antes era izquierdo va quedando al lado derecho y al revés y entonces por una alteración en la rotación solo se hace 90 grados y lo primero que se introduce entonces es el colon, que en lo normal recordaban que el brote, el brote del ciego entraba de último, en este caso entra primero, se empieza a ubicar al lado izquierdo y todas las demás asas quedarían del lado derecho, como intestino y ayuno quedarían del lado derecho. Y la otra patología es la rotación inversa, donde en vez de hacer la rotación en sentido antihorario, lo hace en sentido de las agujas del reloj y entonces pues genera ya lo que es el colon se ubicaría por detrás del intestino del duodeno. Y bueno, genera también muchas patologías. Son características de alteraciones en cuanto a la rotación
de este intestino.